El alto rendimiento deportivo no es lo que parece. Desde fuera vemos medallas, récords y superestrellas, pero por dentro es un entorno extremadamente exigente, selectivo y muchas veces cruel. Cuando el nivel sube, el margen de error se reduce y cuando hay pocos puestos y mucha competencia, los sistemas necesitan decidir rápido quién sirve y quién no. Para eso se crean estándares, predictores de rendimiento y perfiles ideales para el deporte. Altura mínima, peso corporal, tipo de cuerpo o resultados a edades tempranas. Sobre el papel esto tiene sentido porque cuando gestionas a cientos o miles de atletas necesitas filtros claros. El problema aparece cuando esos filtros dejan de ser orientativos y se convierten en sentencia. Durante ese proceso, muchísimos deportistas son descartados antes siquiera de tener una oportunidad real de desarrollarse, no porque no puedan llegar, sino porque no encajan todavía en lo que se supone que debería de ser un atleta de élite. Y aquí aparece la gran paradoja del rendimiento deportivo. Algunos de los mejores deportistas de la historia fueron rechazados exactamente por eso, por no cumplir con el perfil esperado, por no ajustarse a los moldes del momento, por parecer en ese instante una mala apuesta. Hoy vamos a hablar de 5 deportistas que fueron descartados, ignorados o infravalorados y que terminaron llegando a la cima de su deporte. Michael Jordan. Michael Jordan es hoy el ejemplo definitivo de excelencia competitiva, pero su historia empieza muy lejos de eso. En el instituto fue rechazado por el equipo principal porque, según los entrenadores, no tenía el físico ni el impacto inmediato que se esperaba para competir al máximo nivel. En ese momento, el baloncesto ya tenía unas demandas muy claras. Era un deporte dominado por jugadores grandes, fuertes y explosivos, donde la altura, la potencia y la capacidad de anotar cerca del aro marcaban la diferencia. Jordan, con 1,78 metros y un físico todavía en desarrollo, no encajaba en ese perfil. Pero aquí es donde su historia empieza a romper los esquemas. En lugar de intentar parecerse a lo que el baloncesto pedía en ese momento, Jordan empezó a construir sus ventajas alrededor de lo que sí tenía. Una coordinación excepcional, una capacidad de aceleración brutal, una lectura del juego por encima de la media y sobre todo una competitividad difícil de igualar. Entendió algo clave. En un deporte intermitente como el baloncesto, no gana solo el más grande, sino el que llega antes, decide mejor y repite acciones de alta intensidad con menos desgaste. Mientras otros dependían del contacto físico constante, Jordan se hizo dominante desde la eficiencia del movimiento, mejoró su técnica de salto, su mecánica de tiro, su capacidad de frenar y acelerar y su control del espacio. Si a esto le sumamos que durante todo ese proceso su desarrollo corporal siguió avanzando hasta alcanzar los 1,98 metros, no solo se adaptó al juego, obligó a el juego a adaptarse a él. Jordan no fue rechazado porque no tuviera talento, fue rechazado porque su talento no se manifestaba todavía en los parámetros que se valoraban en ese momento, y su grandeza estuvo en no intentar encajar a la fuerza, sino en cómo entender las demandas reales del deporte y construir alrededor de tus fortalezas puede ser más determinante que cumplir con el perfil ideal desde el principio. Simone Biles. Simone Biles es probablemente el caso más claro de cómo un atleta puede romper por completo el modelo tradicional de su deporte y aún así dominarlo como nadie. Pero durante muchos años su perfil estuvo muy lejos de lo que se consideraba ideal en la gimnasia artística. La gimnasia femenina había construido sus estándares sobre cuerpos largos, delgados, muy estilizados, con un centro de masas alto y una gran amplitud de movimiento. Este tipo de perfil facilitaba ciertas líneas estéticas y determinados gestos técnicos, especialmente en apartados donde la fluidez y la extensión eran prioritarias. Simone Biles sencillamente no encajaba ahí. Desde joven fue criticada por tener un cuerpo más bajo, más compacto y mucho más musculado de lo que se consideraba adecuado. Para muchos entrenadores y jueces, ese físico iba a limitar su proyección. Menos estética, menos amplitud y menos elegancia según los cánones tradicionales. Pero lo que parecía una desventaja escondía una ventaja biomecánica enorme, un centro de masas más bajo, una relación fuerza-peso excepcional y una capacidad explosiva fuera de lo común, lo cual le permitía generar rotaciones más rápidas, mayor altura en los saltos y un control del cuerpo en el aire absolutamente superior. En un deporte donde cada milisegundo y cada grado de rotación cuentan, Simone podía hacer cosas que otras gimnastas simplemente no podían.
En lugar de forzar su cuerpo para adaptarse a los gestos clásicos, su entrenamiento se orientó a exprimir sus capacidades reales. Se priorizó la fuerza máxima, la potencia, la rigidez estructural y la estabilidad en las recepciones, no para parecerse al modelo anterior, sino para construir uno nuevo. El resultado fue que Biles no solo ejecutaba los ejercicios exigentes con mayor dificultad, sino que empezó a crear movimientos nuevos tan complejos que obligó a los jueces a crear nuevos niveles de dificultad para valorarlos, ejercicios que muchos de ellos hoy en día llevan su nombre. El deporte tuvo que adaptarse a ella, modificando códigos de puntuación y replanteando límites de dificultad. Aquí aparece un punto clave del alto rendimiento. Las demandas del deporte no son fijas, evolucionan cuando aparece un atleta capaz de ampliar los márgenes fisiológicos y técnicos de lo que se creía posible. Simone Biles no fue rechazada por falta de talento, sino por no ajustarse a una idea preconcebida de cómo debería de ser una gimnasta, y su éxito no vino de cambiar su cuerpo, sino de diseñar un entrenamiento que potenciara exactamente lo que su cuerpo hacía mejor. Tom Brady. Tom Brady es la definición de cómo no cumplir con ningún predictor de rendimiento y aún así convertirse en el jugador más dominante de la historia de su deporte. Su caso es especialmente interesante porque no hablamos de una falta de habilidad técnica evidente, sino de no encajar en los parámetros físicos y atléticos que la NFL considera prioritarios. Cuando Tom Brady salió de la universidad, sus métricas fueron de las peores de la historia para un quarterback. Saltaba poco, no destacaba en fuerza explosiva ni en agilidad y, para ser exactos, su tiempo en las 40 yardas sigue siendo a día de hoy uno de los más lentos registrados en la historia de la NFL. Todo esto resultó en que fue elegido en el puesto 199 del draft, algo que en la práctica equivale a no tener expectativas reales de éxito. Y sin embargo, el fútbol americano profesional no se decide únicamente por quién corre más rápido o salta más alto. Las verdaderas demandas del puesto de quarterback son mucho más complejas. Lectura del juego en milisegundos, toma de decisiones bajo presión extrema, precisión técnica, control emocional y capacidad de ejecutar con consistencia durante años, variables que no se miden bien en una prueba física aislada. Brady entendió esto muy pronto. En lugar de intentar compensar su falta de explosividad con más potencia o más músculo, orientó su desarrollo hacia lo que realmente condiciona el rendimiento en su posición. Priorizó la precisión del gesto, la repetición de la mecánica del lanzamiento, la eficiencia del movimiento y, sobre todo, la durabilidad a largo plazo. Esto demuestra que no todos los deportes ni todas las posiciones dentro de un mismo deporte tienen las mismas demandas fisiológicas prioritarias. Además, su capacidad para adaptarse fue determinante. A medida que envejecía, lejos de caer en picado, ajustó su preparación física, su volumen de entrenamiento y su recuperación para seguir siendo competitivo cuando otros ya estaban fuera del sistema. Llegó a ganar Super Bowls con más de 40 años, algo impensable en un deporte tan agresivo físicamente. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo, te agradecería mucho que le dieras a like y te suscribieras al canal. Es la mejor forma de apoyar este tipo de vídeos largos y trabajados. Además, si quieres apoyar todavía más el canal para que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos, puedes hacerte miembro del canal. Y si tu objetivo es mejorar tu rendimiento deportivo con una planificación individualizada, en la descripción tienes el formulario de entrenamientos online del proyecto Leta. Seguimos con el vídeo. Misty Copeland. Misty Copeland representa uno de los choques más claros entre modelo tradicional de un deporte y la realidad del rendimiento. En el ballet clásico, más que en casi cualquier otra disciplina, existen estándares físicos extremadamente rígidos: altura, proporciones, ligereza aparente, líneas largas y una estética corporal muy concreta. Durante décadas, ese molde ha sido casi inamovible. Misty no encajaba en él. Comenzó a bailar relativamente tarde para los estándares del ballet profesional, y su cuerpo no coincidía con el perfil clásico que se buscaba, ya que empezó a los 13 años, una edad que, por duro que parezca, se considera como anciana para el ballet. También era más baja, con una musculatura más desarrollada y una estructura corporal que muchos consideraban inadecuada para llegar al máximo nivel. De hecho, durante años fue rechazada, cuestionada y subestimada por entrenadores y directores que no veían en ella el cuerpo de una bailarina ideal.
Pero el ballet no es solo estética. Su mayor masa muscular y su mayor edad que el resto, lejos de ser un obstáculo, le proporcionaba una capacidad superior para generar fuerza, absorber impactos y mantener estabilidad en movimientos altamente exigentes. Donde otras bailarinas dependían casi exclusivamente de la ligereza, ella desarrolló una base física que le permitía ejecutar con potencia, control y seguridad técnica. En lugar de intentar adelgazar su cuerpo para encajar en el molde, ajustó su entrenamiento para optimizar sus características individuales. Este punto es clave. Copeland no cambió el ballet, pero sí amplió la forma de entender qué tipo de cuerpo puede rendir al máximo dentro de este deporte. Su proceso obligó al sistema a replantearse ciertos dogmas. Demostró que un cuerpo más fuerte y más musculado no solo puede cumplir con las exigencias técnicas del ballet, sino que incluso puede mejorar la longevidad deportiva y reducir el riesgo de lesión, dos factores críticos en una disciplina con carreras deportivas muy cortas. Y cuando Misty finalmente se convirtió en la primera bailarina principal afroamericana del American Ballet Theatre, no solo rompió una barrera cultural, rompió una barrera fisiológica y psicológica. Lionel Messi. Hoy en día todo el mundo diría que Lionel Messi ha nacido para ser futbolista. Sin embargo, en sus inicios no era así. En el fútbol de formación, especialmente en etapas tempranas, existe una tendencia muy marcada a priorizar tamaño, fuerza y desarrollo físico precoz como predictores de éxito, y Messi no cumplía con ninguno de esos predictores. Desde pequeño era bajo, delgado y físicamente frágil en comparación con sus compañeros. Tenía un déficit en la producción de hormona de crecimiento que condicionaba su desarrollo corporal, y durante años fue visto como un jugador con talento técnico, es cierto, pero con un techo físico demasiado bajo para el fútbol profesional. Para que os hagáis una idea, fue rechazado por el club River Plate debido a los factores relacionados con su altura y al tratamiento que necesitaba, y en el FC Barcelona también hubo directivos que veían arriesgada una inversión en él. El problema es que el fútbol no solo significa fuerza y potencia. Las demandas reales del alto rendimiento en fútbol incluyen capacidad de aceleración, cambios de dirección, coordinación, eficiencia neuromuscular, toma de decisiones a alta velocidad y agilidad de movimiento, especialmente en posiciones ofensivas. Y ahí es donde Messi era precisamente diferente. Su bajo centro de masas le daba una ventaja mecánica brutal en los cambios de dirección, permitiéndole acelerar y frenar con una eficiencia que otros jugadores no podían igualar. Su coordinación, su control de balón en espacios reducidos y su capacidad para ejecutar gestos técnicos a máxima velocidad compensaban con creces su falta de fuerza absoluta. El punto clave fue que su entorno no intentó convertirlo en algo que no era. En lugar de forzarlo a ganar masa muscular de forma prematura o modificar su estilo para protegerlo, su desarrollo se centró en potenciar aquello en lo que ya era excepcional: velocidad gestual, técnica bajo presión, lectura de juego y repetición de esfuerzos explosivos de corta duración. Cambió la forma de entender el perfil del jugador ofensivo, demostrando que la eficiencia, la precisión y la inteligencia motriz pueden ser más determinantes que la potencia pura. Triunfó precisamente porque su entrenamiento respetó su estructura, sus limitaciones y sus ventajas biomecánicas. Todos estos casos tienen algo en común, y no es el talento puro, ni la genética perfecta, ni haber cumplido desde el inicio con los estándares del alto rendimiento. Lo que comparten es que en algún punto de su carrera no encajaban en el modelo. Fueron descartados porque no cumplían con ciertos predictores como la estatura, la fuerza, el cuerpo ideal, estilo dominante o resultados tempranos. Y el error no fue suyo, el error fue confundir la media con el potencial y pensar que lo que funciona para la mayoría tiene que funcionar para todos. Jordan no era el más alto, Biles no tenía el cuerpo típico, Brady no era explosivo, Copeland no encajaba en el estándar del ballet y Messi no tenía el físico esperado para el fútbol. Pero todos coinciden en un punto: su entrenamiento y su desarrollo se adaptaron a ellos, no al revés. Por eso el mensaje no es que todo el mundo puede llegar a la cima, sino el concepto de individualización. La individualización no es hacer entrenamientos distintos porque sí, es entender las fortalezas, las limitaciones, el contexto y el momento de cada atleta para, a partir de ahí, diseñar el proceso que potencia lo que realmente marca la diferencia en su rendimiento. Así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a like y suscribirte. También puedes apoyar el canal haciéndote miembro para que siga haciendo vídeos como este, y te dejo tanto el formulario de entrenamientos online totalmente individualizados en la descripción junto con mis redes sociales. Nada más que decir y hasta la próxima, atletas.